Hola, iniciamos hoy una exploración bastante a fondo, diría yo, de un documento muy interesante. Viene del Secretariado Nacional de Pastoral Social de Colombia, presentado por Diana Marcela Murcia, y el título ya dice mucho: Análisis de la realidad con enfoque pastoral. La propuesta central es llamativa. Se trata de analizar la realidad, sí, pero no solo con esa mirada crítica, digamos, de las ciencias sociales puras. Aquí se integra una perspectiva de fe y, muy importante, un motor de acción transformadora. O sea, parece una fusión entre análisis social y compromiso espiritual, ¿no? Exactamente. Esa es la clave. El punto de partida no es solo quedarse en identificar los problemas, que también, sino cómo excavar, ¿no? Ir a las raíces más profundas. Y sobre todo, diseñar caminos de cambio. Caminos que estén inspirados en valores, en principios muy concretos. Y fíjate, el documento lo presenta de una forma, dual. ¿Dual? ¿A qué te refieres? Sí, lo define a la vez como metodología y como herramienta. Ah, vale. Metodología y herramienta. Ahí quería llegar. ¿Suena complementario, quizá? ¿O son dos caras de lo mismo? ¿Cómo lo distinguimos? Es una buena pregunta. A ver, como metodología se refiere más bien al proceso, al cómo, ¿sabes? Cómo las comunidades, las personas, se acercan a su contexto. Es el camino que siguen para identificar qué les pasa, para comprenderlo bien, para discernir qué elementos de su entorno, generan vida. Lo que llaman signos de vida. Signos de vida. Eso es. ¿Y cuáles al contrario? Pues oprimen, destruyen. Los signos de muerte. Y todo esto tiene un fin claro, transformar lo que daña la dignidad humana, para caminar hacia un ideal que ellos denominan el reino de Dios. Entiendo la parte del proceso, el cómo se hace. Entonces, ¿qué añade el considerarlo también una herramienta? Pues como herramienta se vuelve algo mucho más tangible, más práctico. Es un instrumento que puedes usar en distintos escenarios pastorales. O incluso podríamos pensar en contextos de acción social más amplios, ¿no? Y su función es doble. Por un lado, permite ese análisis crítico de los problemas que decíamos, sí, desentrañar sus causas, las estructurales. Y por otro lado, y esto es crucial, ayuda a visualizar, a diseñar alternativas concretas de cambio. Y no solo a nivel general, sino en planos muy específicos: el personal, el relacional, el organizacional y el estructural. O sea, que no se queda en el diagnóstico, en la foto fija. La herramienta te da como pistas sobre qué cambiar y dónde actuar, desde lo más íntimo hasta las grandes estructuras. Y el documento, creo recordar, insiste en que esto va más allá de la simple caridad o la asistencia puntual. Totalmente. De hecho, subraya una idea potente. La meta de la pastoral social no es solo asistir al necesitado o aplicar la opción preferencial por los pobres. Un concepto clave, sí. Claro, un concepto clave en la doctrina social de la Iglesia. Pero aquí dicen, hay que ir un paso más allá. Buscar la estabilización de esas personas y comunidades. Estabilización. Sí, eso implica un cambio más profundo, más sostenible. Ven la pastoral no como una acción aislada, sino como un organismo vivo y actualizado de la Iglesia, en diálogo constante con la realidad. La palabra estabilización es fuerte, ¿verdad? Sugiere pasar de la emergencia, de la urgencia, a construir algo sólido, duradero. Profundicemos un poco en los cimientos de este enfoque. Hablan de fundamentos bíblicos, doctrinales. ¿Cuáles son los pilares que sostienen esta forma de mirar y actuar? Pues mira, se basa en 3 pilares fundamentales. El primero es un llamado a leer los signos de los tiempos. Suena un poco abstracto eso de leer los signos de los tiempos. Sí, puede sonar abstracto, pero en la práctica significa analizar críticamente los contextos, el histórico, el social, el político, económico, cultural, en el que se vive. No es solo ver los problemas, sino entender las dinámicas de poder, las estructuras económicas, las corrientes culturales y, muy importante, identificar también los recursos. Ah, no solo lo negativo. Claro, también las capacidades, las fortalezas que ya existen en las propias comunidades. Es un análisis, digamos, de 360 grados. ¿Y por qué es tan necesario este primer paso de leer, que se busca con un análisis tan completo? Se considera un paso indispensable. Sin él, es difícil impulsar cambios reales hacia lo que llaman la promoción humana y construir un mundo más justo, más equitativo. Sin un buen diagnóstico,
Las acciones, pues, pueden ser bien intencionadas, pero quizá ineficaces o incluso contraproducentes, ¿no? Y conectan esta lectura directamente con la tradición bíblica. ¿Y cómo hacen esa conexión con la fe en este punto? Lo vinculan con el mandato bíblico de escuchar los clamores del pueblo. Citan específicamente un pasaje del libro del Éxodo. ¿Sí? El 3, versículo 7, donde Dios escucha el lamento de su pueblo esclavizado en Egipto. La idea es que los sufrimientos, las injusticias, los lamentos de los pobres de hoy, que no sean algo ajeno a la Iglesia, sino que se conviertan en sus propias súplicas, en el motor de su acción. Es una forma de decir, no podemos ser indiferentes. Vale, ese primer pilar sienta las bases, observar, conectar empáticamente. ¿Cuál es el segundo? Este suena aún más ligado a la fe. Elegir las mociones del buen espíritu que promueven la dignidad humana. ¿Cómo se traduce esto en la práctica del análisis? Aquí entra en juego el discernimiento. Si el objetivo último, según este enfoque, es transformar tanto la conciencia individual como las estructuras sociales injustas, lo que llaman la evangelización integral, Ajá. entonces el análisis tiene que ofrecer claves para interpretar esos signos de los tiempos que hemos leído. Hacen referencia a un pasaje del Evangelio de Mateo. ¿Cuál? Mateo 16, versículos 1 al 4, donde Jesús critica a los que saben interpretar el aspecto del cielo, pero no los signos de su época. Vale, entonces, ¿interpretar qué exactamente con esas mociones del buen espíritu? Pues se trata de analizar críticamente los signos de muerte, la injusticia, la exclusión, la violencia, la corrupción, todo aquello que consideran que va en contra del sueño de Dios para la humanidad. Ese ideal de justicia y fraternidad del que hablábamos. Exacto. Todo lo que impide construir relaciones justas, dignas, entre las personas y también con la creación. Por lo tanto, un buen análisis bajo esta óptica no solo describe el problema, ayuda a juzgarlo moralmente y a entender sus raíces profundas, las causas estructurales. Exactamente. Va más allá de la superficie. Y no se queda ahí, ¿eh? Ese mismo análisis crítico de lo negativo también debe permitir vislumbrar las alternativas. Identificar qué caminos son necesarios para promover el bien común, la solidaridad y lo que denominan un desarrollo humano integral y solidario. Que es un concepto que enfatiza el crecimiento de toda la persona y de todas las personas, no solo en lo económico, ¿verdad? Eso es, un desarrollo completo. Comprendo. Es un análisis que busca entender para transformar, con una brújula ética y espiritual muy clara. Antes de meternos en la metodología concreta del ver, juzgar, actuar, que me suena mucho, el documento destaca algunas características que hacen a este análisis diferente de otros diagnósticos sociales o comunitarios. ¿Cuáles son esas señas de identidad? Hay varias, y son importantes para captar la esencia. Una fundamental es su permanencia. Permanencia, ¿cómo? Que no es una foto que haces al principio de un proyecto y ya está. Se concibe como una tarea continua, un estado de alerta constante. Es un encuentro permanente con la realidad, con Dios, con los demás, porque la realidad siempre está cambiando, ¿no? Siempre inacabada, y siempre exige un compromiso activo. Lo llaman una praxis comprometida. Praxis comprometida. Suena potente. ¿Podríamos desglosar un poco qué significa eso? Parece algo más que simple acción. Claro. Praxis aquí no es solo práctica o acción, sin más. Es un concepto que integra la reflexión y la acción en un ciclo continuo. Ah, vale. Es decir, la reflexión, el análisis, el juicio, debe llevar a una acción transformadora concreta. Pero a su vez, la experiencia de esa acción debe alimentar una nueva reflexión, un nuevo análisis. Ajustando el rumbo. Exacto. Ajustando el rumbo si hace falta. No es pensar y luego hacer, sino pensar, hacer, repensar en un bucle constante. Por eso es comprometida, porque implica involucrarse activamente en la transformación. Entendido. Es un ciclo dinámico de reflexión y acción. Muy distinto a un informe estático que se queda en un cajón. ¿Qué otras características lo distinguen? Pues incluye una concepción específica de la persona humana. Pone mucho énfasis en la necesidad del encuentro genuino con el otro. Intenta superar las dicotomías simplistas, ¿sabes? Buenos, malos, nosotros, ellos. O las categorías que excluyen. Citan como ejemplo inspirador el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Ah, en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Ese mismo, en el capítulo 4. Un diálogo que rompe barreras sociales, religiosas.
muy potente. Una referencia interesante, sí, para ilustrar esa apertura al otro. Sí, además, este análisis se fija mucho en cómo se construyen las relaciones humanas dentro de una comunidad. Busca activamente fortalecer los lazos en las pequeñas comunidades, las considera como el tejido básico de la sociedad. Y también interpreta los signos de los tiempos, los eventos, las tendencias actuales, dentro de un marco más amplio. ¿Más amplio? Sí, lo que llaman la historia de la salvación. Historia de la salvación. ¿Y cómo encaja eso en un análisis social? Suena muy teológico. Bueno, le da un horizonte trascendente, una perspectiva teológica, claro. Significa entender los acontecimientos presentes no como hechos aislados, sino como parte de una narrativa más grande. Una historia en la que, desde su fe, creen que Dios actúa buscando la liberación, la plenitud humana. Esto aporta esperanza y un sentido de propósito a las luchas por la justicia. Entiendo. Viéndolas no solo como esfuerzos humanos, sino como colaboración con un plan mayor, digamos. Comprendo. Le da una capa de significado adicional, una profundidad diferente. ¿Alguna otra característica clave? Sí, y esta me parece fundamental. Quizá una de las más diferenciadoras respecto a otros enfoques. El análisis no lo realizan principalmente expertos externos. Ah, ¿no? No, académicos o técnicos que vienen de fuera. Son los propios agentes de pastoral, la gente de la comunidad, los protagonistas de su propia realidad. Ellos son quienes llevan a cabo este proceso de ver, juzgar y actuar. Eso sí que es un cambio de perspectiva importante. El conocimiento y la capacidad de análisis residen en la propia comunidad. Esto tiene implicaciones enormes en términos de empoderamiento, ¿no? Sin duda, cambia totalmente la dinámica de poder. Ya no es alguien de fuera diciendo esto es lo que os pasa y esto es lo que tenéis que hacer. Es la propia comunidad la que, acompañada y con herramientas, claro, reflexiona sobre su vida y decide sus caminos. Ahora sí, si te parece, podemos entrar en esa metodología concreta que mencionan. Sí, por favor. El famoso ciclo de ver, juzgar y actuar. Perfecto. Es un método bastante conocido, la verdad, en círculos de acción social, de educación popular. Pero, ¿cómo lo aplica específicamente este documento? Desgranemos cada paso. Empecemos por el ver. El ver es el momento de tomar contacto con la realidad, de describirla lo más objetivamente posible, tal como se percibe, como se vive. Implica evocar situaciones concretas, recopilar datos, si es necesario, escuchar testimonios, sentir el pulso de la comunidad. No se trata aún de interpretar o valorar, Solo describir. Las emociones tal cual son. Es abrir los ojos y los oídos a lo que está sucediendo. Como sacar una fotografía detallada del momento presente, con sus luces y sus sombras. Vale. Y después del ver, llega el juzgar. Exacto. El juzgar es la fase de profundización, de comprensión y, aquí sí, de discernimiento. Se trata de analizar las causas y las consecuencias de lo que se ha visto. El porqué de las cosas. Justo. ¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Qué estructuras, qué mentalidades, qué relaciones de poder hay detrás? Y es aquí donde se ilumina ese análisis con los criterios de la fe y los principios éticos y sociales que mencionábamos antes. Dignidad humana, bien común, justicia, solidaridad. Se busca entender la realidad a la luz de ese sueño de Dios. Entonces, si el ver es la descripción, el juzgar es la interpretación y la valoración crítica, y lógicamente esto debería desembocar en el actuar. Así es, el actuar es la fase de la acción transformadora. Pero el documento le da un matiz interesante. Lo llama también celebración de la vida. Celebración de la vida, qué curioso. Sí, no se trata solo de hacer cosas, sino de buscar activamente construir esas alternativas que se vislumbraron en el juzgar. Es planificar acciones concretas, organizar a la comunidad, movilizar recursos, pero siempre con ese horizonte de promover la vida, la dignidad, la esperanza. Y como decíamos antes con la praxis comprometida, esta acción llevará a un nuevo ver. Reiniciando el ciclo. Claro, reiniciando el ciclo de forma continua. Ver, juzgar, actuar y celebrar. Un ciclo que se retroalimenta constantemente. Parece un método claro y potente. El documento, además, no se queda solo en la teoría, ¿verdad? Detalla requisitos específicos para la intervención práctica desde el Secretariado Nacional de Pastoral Social. ¿Qué condiciones o elementos consideran necesarios? Proponen varios elementos clave para que la intervención sea efectiva y coherente con todo este enfoque.
Primero, insisten en reconocer los distintos niveles donde se busca la transformación. Niveles. Sí, no basta con actuar en un solo frente. Hay que tener en cuenta el nivel personal, cambios de actitud, sanación interior, el relacional, mejorar la convivencia, reconstruir la confianza, el organizacional, fortalecer grupos, asociaciones, y el estructural. El estructural. Incidir en leyes, políticas públicas, sistemas económicos. Eso es una mirada verdaderamente integral. Tiene todo el sentido. Abordar un problema complejo requiere actuar en múltiples dimensiones a la vez. ¿Qué más proponen? Segundo, identifican los componentes o tipos de acción necesarios para lograr esos cambios en los distintos niveles. Es como una caja de herramientas muy completa. A ver. La investigación para seguir profundizando el ver y el juzgar, la intervención psicosocial para abordar heridas emocionales, fortalecer la resiliencia, La atención humanitaria. la respuesta a lo urgente, claro, Exacto. la atención jurídica, defender derechos, buscar justicia, la comunicación, visibilizar problemas, movilizar conciencias y la incidencia política. Incidencia política. Influir en decisiones que afectan a la comunidad. Correcto. Vaya, es un abanico muy amplio de acciones, desde el acompañamiento más personal hasta la acción política directa. Muestra una comprensión muy profunda de la complejidad del cambio social, ¿no? Totalmente. Refleja que la transformación requiere una combinación de estrategias muy diversas. Y no solo eso, sino que también proponen etapas o momentos lógicos en el proceso de acompañamiento a una comunidad. No es un camino lineal y rígido, pero sí identifican una posible secuencia. ¿Y cómo sería esa secuencia o esas etapas? ¿Por dónde se empieza? Pues sugieren un itinerario que podría empezar con la respuesta solidaria inicial, a menudo en un contexto de crisis, de emergencia. Luego vendría una fase de reconstrucción del tejido social. Ahí se trabaja en sanar heridas, restablecer la confianza, fortalecer las relaciones comunitarias, imagino. Justo. Después, una etapa de proyección y estabilización, donde se empiezan a construir alternativas más sólidas, más sostenibles, buscando esa estabilización de la que hablábamos al principio. Ya. Y el objetivo final, el horizonte, es alcanzar un futuro deseado. Una visión compartida de una vida más digna, más justa para toda la comunidad. Suena un proceso largo, sin duda, pero muy estructurado y con un horizonte claro. No es solo apagar fuegos, sino encender luces a largo plazo. Y lo interesante es que recalcan que estos son procesos integrales y dinámicos. No son fases estancas que se cierran. Permiten una evaluación constante. Y ajustar las estrategias, claro, y la posibilidad de ajustar las estrategias según cómo se vaya avanzando en los diferentes niveles de transformación, personal, relacional, organizacional, estructural, se adapta a la realidad, que nunca es lineal. Todo este entramado, la metodología, la herramienta, los fundamentos, las características, el ciclo ver, juzgar, actuar, los niveles y componentes de intervención, conforma un enfoque muy, muy completo. Si tuvieras que destilar la esencia, el corazón de esta propuesta, ¿con qué nos quedaríamos? El documento creo que ofrecía una frase clave, ¿no? Sí, hay una frase que la verdad condensa muy bien el espíritu de todo esto. Dice: ver la realidad con los ojos de la fe nos lleva a tocar las heridas del mundo con manos de compasión. Ver con ojos de fe, tocar con manos de compasión. Es una imagen muy potente, ¿eh? Conecta la mirada, esa perspectiva particular desde la que se analiza, ojos de fe, con la acción concreta, encarnada, empática, manos de compasión. No se queda ni en la mera contemplación ni en el activismo sin alma, digamos. Exacto. Une perfectamente la dimensión intelectual y espiritual del análisis con la dimensión práctica y afectiva de la acción. Es un buen resumen. Y para concluir nuestra exploración de hoy, el propio documento deja una pregunta abierta, dirigida a la reflexión personal de quien lo lee. Creo que es un excelente punto final para nosotros también. Adelante, ¿cuál es esa pregunta final que nos dejan? La pregunta es, ¿estoy leyendo la realidad con mirada pastoral, buscando cómo transformar con fe las heridas de mi comunidad? Una interpelación directa. Invita a cada persona a bajar todo esto a su propia vida, a su propio contexto, ¿no? ¿Estoy aplicando de alguna manera esta forma de mirar y de comprometerme con lo que me rodea? Es un desafío interesante que queda ahí resonando. Sin duda, abre la puerta a pensar cómo estos principios, incluso fuera del ámbito estricto de la pastoral social católica, podrían, inspirar o enriquecer otras formas de análisis y acción social.
Cómo podemos mirar nuestra realidad, nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestro mundo, con una profundidad que vaya más allá de la superficie, que conecte el análisis crítico con la empatía y el compromiso por transformar aquello que causa sufrimiento o injusticia. Sí. Es una pregunta que nos deja pensando, ¿verdad?, en nuestra propia forma de estar en el mundo.